Quiero invitarle a que abra su Biblia y si ve que alguien no trae Biblia al lado suyo, pudiera compartirla. Le invito a hacerlo en Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, le invito a que leamos a partir del verso 1. Voy a leer en voz alta, dice así, Juan 10, 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Esta mañana quiero compartir con todos ustedes, con todas ustedes, un tema que le he titulado ¿Quién pastorea tu vida? Es un reto para todo ser humano, todos, estoy refiriéndome al que no es creyente tampoco, saber ¿quién está causando influencia sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu alma y sobre tus decisiones? Todos en absoluto, nacimos para ser pastoreados, para ser dirigidos. Y es necesario que decidamos quién va a pastorear nuestra vida. En esta enseñanza que Jesús dio, Jesús usa como ejemplo lo que hace un pastor en lo natural, para, a manera de alegoría o de ejemplo de lo natural, enseñar algo en lo espiritual, lo cual es más importante que lo físico siempre, lo espiritual es más importante. Y Jesús presenta ante la gente que lo está escuchando una de sus facetas de su personalidad muy importantes, una muy grandiosa. Todas son sobresalientes las facetas de Jesús en su personalidad, pero la de pastor es muy sobresaliente. Para empezar, ¿qué significa ser pastor? Cuando Jesús dijo pastor, la palabra aquí es alguien que apacienta. Todos necesitamos ser apacentados, todos. El que diga que no necesita ser apacentado, el que diga que puede vivir de manera independiente, sea mujer o sea un varón, su vida no va por buen curso. Es por eso la pregunta del tema, ¿quién pastorea tu vida? La pregunta no es, ¿quieres que alguien pastoree tu vida? No, todos lo necesitamos, todos. ¿No es así, mis hermanas, varones? Todos. La pregunta correcta es entonces, ¿quién pastorea? El pastor apacienta, guía a las ovejas, las cuida, las dirige, las atiende, las alimenta y las protege. Eso hace. El Nuevo Testamento usa esta palabra para identificar de manera física, aunque en el ámbito espiritual, a alguien que dirige una iglesia, que dirige al pueblo de Dios, un pastor. Y al liderazgo de esa persona se someten los creyentes voluntariamente. El apóstol Juan aquí hace una afirmación muy importante en esta narración de Jesús, y es la que está en el verso 6 de este capítulo que usted leyó conmigo. Y esta alegoría es cuando dice al final, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Ya lo leyó?
¿Quién no entendió lo que Jesús hablaba acerca de esta parábola? Los que lo escuchaban. Lo que usted leyó conmigo al principio fue de manera completa la explicación de Jesús acerca de la parábola del redil. Pero quiero invitarle a que note usted que cuando Él la dijo, no la entendieron. Esto es muy importante para nosotros por lo siguiente, mis hermanas y varones. Mire, en aquella época el pueblo de Israel estaba en una necesidad urgente, como tal vez usted esté hoy en este día, en una necesidad urgente. La necesidad urgente era principalmente ser pastoreado, Israel. Cuando alguien ya no sabe a dónde ir, cuando alguien ya no está seguro la decisión que debe de tomar en alguna situación, cuando alguien ya no sabe qué hacer con sus hijos, cuando alguien ya no sabe qué hacer con su vida, en su matrimonio, cuando alguien ya no sabe hacia dónde ir, necesita urgentemente ser pastoreado, ser guiado. Creyentes y no creyentes piden ayuda. Los creyentes se acercan a alguien de confianza, un consejero, y le dicen al pastor o al consejero, a un amigo de la iglesia que saben que les va a dar un buen consejo, se acercan a pedir ayuda, ¿cierto o no? Todos lo hacemos, todos. Los no creyentes también lo hacen, solo que se tardan un poco más y muchas veces van con la persona equivocada. Van con quien lee las cartas, van con quien lee cuestiones de libros de esotéricos, brujería, pero van por ayuda. Todo mundo necesita ayuda en ciertos momentos de la vida, todos. Israel necesitaba quien lo pastoreara. Que apareciera un pastor era urgente para el pueblo de Israel, que les guiara correctamente en la ley de Dios. Israel duró muchos años, mis hermanas, varones, duró muchos años antes de que Jesús llegara siendo engañados. Tal vez tú, antes de conocer al Señor o antes de venir a esta reunión, has estado siendo engañada o engañado por cuestiones que intentan guiarte en aquello que debe ser guiada y guiado, y estás engañada o engañado. No es la dirección correcta. Israel estaba en esa necesidad, tenía que ser pastoreado para salir del engaño que los falsos maestros le habían enseñado. Nunca en ese lapso de oscuridad antes que Jesús llegara, Israel estaba siendo mal enseñado, todo el pueblo. Por eso a la hora que Jesús llega y les dice: yo soy el buen pastor, yo los quiero guiar, yo los quiero cuidar, yo los quiero alimentar, déjame guiarte. ¿Qué hizo el pueblo? No entendieron. ¿Qué quiere decir? Hay gente que está tan engañada, mis hermanas, que cuando se aparece alguien en sus vidas a darles una posibilidad de salida de su problema, no lo entienden. ¿Sabe de qué le estoy hablando? No lo entienden. ¿Y les ofreces ayuda? No, yo no necesito ayuda. Eso es no entenderlo. No entenderlo te lleva a no aceptarlo. Por lo tanto, la ayuda no llega. Bueno, llega, pero no la aceptas. Decir no llega me quise referir a no llega a tu corazón, no llega a tu mente, no llega a la solución de tu problema. El profeta Ezequiel ya había hablado de Jesús con respecto a que Él vendría a pastorear Israel. El profeta Ezequiel escribió años antes de que Jesús apareciera, escribiendo: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Esto hace alusión por completo al Señor Jesús. Aunque menciona a David, es una alusión por completo al buen pastor, a Jesús. Aunque sabemos que David es tipo de Jesucristo en muchas situaciones por la forma recta en que David reinó. Cuando Jesús menciona ladrones y salteadores,
Jesús hace alusión a los fariseos de aquel tiempo, quienes no solamente eran ciegos guiando a ciegos, sino también falsos pastores. Debido entonces a este engaño, y por tanto tiempo que duró este engaño, era de esperarse que al momento en que Jesús describe su ministerio pastoral, como le dije hace un momento, no lo entienden. Y llegamos al punto, mis hermanas y varones, llegamos al punto de decir: yo no necesito ser pastoreado. Yo no sé si tú fuiste invitada y vienes por primera vez a esta reunión, o tú, varón, vienes por primera vez. Yo quiero decirte algo que es de cierto, es algo real. Tú necesitas ser pastoreado. Aun aunque hay muchos años de experiencia, aunque haya muchos años de experiencia en nuestra vida, en nuestro caminar, ¿cuántos saben que necesitamos ser pastoreados? ¿Una mujer de 17 años necesita ser pastoreada? ¿Una mujer de 30 años? ¿Una mujer de 50 años? ¿Un hombre de 70 años necesita ser pastoreado por Jesús? ¿Sí? Todos necesitamos, todos. Pero muchos hoy que viven engañados, ya sea por el pecado, mis hermanos, porque muchos en el mundo que no se han metido en ninguna doctrina o enseñanza de ningún tipo, no han acudido a ninguna denominación, bueno, pues el engaño llega por el pecado. Sea por pecado, por falsas doctrinas de falsos pastores, viven engañados, se les habla del verdadero pastorado, descrito aquí en Juan 10, y no entienden lo que se les dice. Si tú esta mañana reconoces al final de este tema que necesitas ser pastoreado en tu vida, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Las cosas van a cambiar en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en toda tu familia. Van a cambiar. ¿Cómo no van a cambiar? Si viene Jesús a pastorear, imagínense. A lo largo de este pasaje entonces Jesús enseña, y vamos a verlo, 3 asuntos respecto al pastor y las ovejas, muy importantes, para examinarnos en el sentido de cómo debemos comportarnos como ovejas frente a nuestro buen pastor que nos ha venido a ofrecer esta mañana pastorear nuestra vida. Yo tengo mucho tiempo ya, y al lado de mi esposa ahora desde hace 12 años, pidiéndole al Señor que pastoree nuestra vida y nuestra familia, y es una gran bendición. Y yo espero que salgamos todos tomando esta decisión. En primer lugar, Jesús muestra un corazón amoroso. Él ama a sus ovejas, ama a su iglesia. Jesús tiene amor para sus ovejas, declarando lo que Él es capaz de hacer por aquellos que oyen su voz y le siguen. En segundo lugar, Jesús explica cuál es la actitud de sus ovejas a diferencia de aquellas que no lo son. Y esta mañana yo le voy a invitar a usted a que usted, examinándose a sí misma y a sí mismo en este tema, usted llegue a la conclusión. Le invito a que llegue, por favor, llegue a la conclusión si es usted oveja o no de Jesús. Usted podría tener 30 años viniendo a la iglesia y ser una cabra. Las cabras también se acercan al redil, ¿sabía? Y el sonido que hacen es muy parecido al de una oveja. Pero el pastor sabe cuál es cabra y cuál es oveja. El problema es que nosotros a veces no sabemos si somos cabras u ovejas. Esta parábola también nos ayuda a descubrir qué somos. Jesús es el buen pastor, se los voy a presentar como Él es, y ahí está. Pero el asunto, el meollo más importante aquí es: ¿soy oveja o no soy? ¿Soy o no soy? Simplemente. Y en tercer lugar, Jesús muestra la diferencia que hay entre Él como pastor y aquellos que pastorean motivados por otros intereses, lo cual nos lleva a descubrir, mis hermanas y varones, ¿quién nos está pastoreando? ¿Quién? Al decir pastoreando, ¿quién cuida de ti? ¿Quién te apacienta? ¿Quién te alimenta? ¿Quién te guía? ¿Quién te consuela? ¿Y quién te cuida del enemigo?
Hay muchos pastores, se llaman así, pero no lo son, y Jesús nos ayuda a descubrirlos. Vaya conmigo a Juan 10:1 para examinar un poquito esto, por favor. Juan 10:1, que usted leyó conmigo, vamos a leerlo nuevamente. Dice así: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué? Ese es ladrón y salteador. ¿Sube por qué? Diga conmigo, por otra parte. La palabra de Dios dice Hebreos que es más cortante y es eficaz, es perfecta y es más cortante que una espada de 2 hilos, ¿lo recuerda? Que penetra hasta partir, y partir ahí es dividir, separar. A ver, esta cuestión es del alma, esta cuestión es del espíritu, separa. Partir ahí es separar, divide hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y penetra hasta la parte más profunda del corazón de la mujer y del hombre. Lo más profundo, su espíritu, la esencia que Dios puso ahí, a la que nadie llega sino solo Jesús. ¿Sabía usted eso? Nadie llega, nadie. La vía por la cual Jesús entra al espíritu de una persona es su corazón. Cuando la persona abre su corazón, como dice Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y llama. El que abre, el que no abre, no. Jesús no va a derribar la puerta de nadie. El que abre, Jesús entra, cena con él o con ella, y ella o él con Jesús. Y comienza una relación, un trato especial, mis hermanas varones también, en el que Jesús, en ese trato, entra en una comunión especial con el espíritu de cada persona y trata esa área como nadie puede hacerlo, nadie más. Los salteadores y los ladrones entran por otra parte, entran por las cosas de la mente, entran por las cosas del alma, entran por los sentimientos, entran por las emociones, entran por puertas por donde Jesús no entra primero. Jesús entra por el corazón, por el oír. Cuando tenemos fe en su palabra, entra y se mete hasta el espíritu, porque de ahí se controla todo. Es el control maestro. Él entra ahí. Y desde ahí Él provoca bendición a todas las áreas de la vida de un ser humano. Pero quien entra a tu vida por las emociones, como a una mujer joven cuando llega otro joven, un varón, y quiere entrar a esta chica a través de sus emociones, la quiere conquistar, pero el joven no es cristiano, anda en malos pasos, lo único que quiere es desacreditar el cuerpo de la chica, usarla. ¿Entra por dónde? ¿Entra verdaderamente por el corazón de la chica? ¿Qué cree usted? No, entra por las emociones, invade su cuerpo, sus sentimientos, la invadió por encima, no entró a su espíritu. Por eso ella nunca lo conoció. Y cuando ella, sorprendida, él se aprovecha de ella después descubre eso y dijo: en realidad nunca entró en mi corazón. Se ganó mis emociones, se ganó mis sentimientos, se ganó mi cuerpo. Nunca entró al área en donde yo necesitaba que entraran, a tocar, a gobernar, a cambiar, a tratarme, a amarme. Nunca entró por ahí. En primer lugar no puede, pero Jesús sí. Jesús no entra por otro lado, no es ladrón ni salteador. Él llega y se presenta y te dice: ¿me dejas entrar? Porque Jesús es un caballero. ¿Cuántos saben eso? Aunque esté la puerta emparejada, Él va a tocar. Y tú tienes que abrirle y tienes que conocerlo, y se va a presentar. En aquellos tiempos, mis hermanos, de noche se juntaban las ovejas dentro de un redil, de un corral, para protegerlas de ladrones en la noche. Del tiempo o también del clima o de animales salvajes. Los rediles eran cuevas, apriscos les llamaban, áreas abiertas rodeadas de paredes construidas de piedras también o de ramas. Por lo general el pastor dormía dentro del redil para proteger las ovejas. ¿Sabía usted eso? Por lo general
el pastor dormía dentro del redil. Vea conmigo el verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién entra por la puerta? Jesús. Él sí entra por la puerta, porque Jesús no tiene nada que ocultar, ¿sabía usted? Los ladrones y los salteadores, como traen todo un pasado y todo un cúmulo y todo un baúl de mentiras y de engaños que tienen que esconder, porque si los descubres no los vas a seguir, tienen que ocultarlo de alguna manera para entrar en tu vida y poder engañarte, y ahí es donde sacan todo el baúl. Hay gente que ha venido a la iglesia engañados terriblemente, grandemente. Tal vez tú vengas, estés aquí en esta reunión habiendo sido timado, timada, engañada, y no te sientes segura o seguro de que hayas sido guiado a tomar la decisión correcta. Y las cosas en tu familia están, ya me imagino. Jesús entra por la puerta porque es el pastor. Cuando alguien entra por la puerta, todo el mundo sabe quién es y lo observa, ¿sí o no? Todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo. La interpretación de estos versos 1 y 2 que usted acaba de leer conmigo, Jesús mismo la da en los versos 7 al 10. Vaya conmigo al verso 7, por favor. Dice el 7: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿cuántos? Todos. En otras palabras, mi hermana, varones, no hay nadie que pastoree como Jesús. Todos son ¿qué? Ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿No los, ya vio? No nos damos cuenta a veces, cuando alguien llega a nuestra vida, algo también, una influencia puede ser, un consejo mal habido, no nos damos cuenta cuando ya está ahí tomando acción. ¿Sabe usted que inclusive una costumbre o una forma de pensar de antaño que usted pudo haber recibido de sus padres de manera equivocada puede ser una influencia sobre usted y usted no se da cuenta que eso está ahí? No los oyeron las ovejas. Dice el 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. El que entrare, ¿por quién? Diga, por Jesús. Nada más por Él. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Sería el colmo si yo le preguntara a usted si usted quiere vida en abundancia, ¿verdad? Muchas mujeres vienen con cargas de casa, por cómo son tratadas en casa por su esposo, las situaciones con sus hijos, etcétera. Jesús es el buen pastor para usted. Jesús dice aquí: yo soy la puerta de las ovejas. Y antes ya había dicho: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús, mis hermanas y varones, Jesús nos está ayudando a que descubramos cuál es la forma en que Jesús opera en la vida de una persona, para poder distinguir las influencias, las personas, los consejos y todas las cosas que quieran venir a influenciar tu vida y no sean lo que va a bendecirte, no sean lo que va a llevar a buen puerto a tu familia. Distinga, por favor, lo que va a llevar a buen puerto a su familia. Jesús entra por la puerta. La imagen que Jesús da de sí mismo aquí, como la puerta de las ovejas, eso alude, mis hermanas y varones, a una protección que Él nos da, que Él da a su iglesia, con respecto a los falsos profetas, a los falsos mesías, que buscan usurpar a sus ovejas, robarlas, matarlas, aprovecharse de ellas. Cuando Jesús dice que el ladrón y el salteador es todo aquel que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, precisamente esta acción de evadir la puerta significa plenamente hacer a un lado a Cristo. Hacen a un lado a Cristo. Yo entro por otro lado, no por la puerta. O sea, Cristo no me importa. No me importa la doctrina bíblica, no me importa la enseñanza bíblica. No la tomo como primer ley en mi vida. No es lo que me interesa en realidad. Yo tengo otros métodos, yo tengo otra forma de hacer las cosas, yo lo hago de otra manera.
Pero Cristo no. Eso es evadir la puerta. Y se valen de otros medios, que por cierto son corruptos, para entrar y apoderarse de las ovejas. Es por eso que entrar al redil a través de la puerta, que es Jesús, significa pedir ayuda al Señor aprendiendo de la doctrina de Cristo. Eso es lo que hacemos aquí, déjeme decirle. Si es primera vez que usted viene, o segunda o tercera vez, déjeme recordarle que lo que hacemos en esta iglesia es enseñar la doctrina de Cristo. ¿Verdad que sí, iglesia? Enseñamos la doctrina de Cristo. No nos jactamos de eso, no. Nos gloriamos espiritualmente en que el Señor nos da su palabra y su enseñanza, eso es doctrina, enseñanza, para poder caminar siempre y entrar por la puerta. Entrar por la puerta, mis hermanas y varones, es una acción salvadora y provee a las ovejas vida en abundancia. Vida en abundancia. Cuando te hablo vida en abundancia, te hablo de una vida llena de paz a pesar de todas las circunstancias que suceden en tu vida y en tu familia, que pudieran ser muchas, pesadas, agobiantes, pero en Cristo tienen un propósito. Verso 3, acompáñenme, verso 3 de Juan 10. A este abre el portero, ¿a quién? Al pastor. Al pastor quien entra por la puerta. Y las ovejas oyen su voz. ¿Quiénes oyen la voz del pastor? Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, ¿qué? No seguirán, sino que huirán de él. No conocen la voz de los extraños. Hay aquí algunos aspectos, mis hermanos, importantes del comportamiento de las ovejas, y vamos a entrar en materia respecto a ¿somos o no somos ovejas? ¿Cuántos quieren examinarse esta mañana? ¿Sí? ¿Les gustaría? Bueno, a mí sí. Y dice el verso 4, que usted ya leyó conmigo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, no todas salen. Hay un redil y llega un pastor, hay ovejas todas revueltas. El pastor hace un sonido especial, tal vez un silbido, tal vez un llamado con su voz, tal vez un sonido con algún cuerno, yo no sé. Pero no todas salen, algunas nada más voltean y dicen, ese no es mi pastor. Mira, esto dice la Biblia que hagas con tus hijos, que hagas en tu casa. Esto dice la Biblia que hagas respecto a tu esposo. No, eso no es para mí. Ese silbido no es para mí. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta que no eres de las propias. Y te comparten una palabra de Dios que pudiera guiarte en esa situación específica. Es un silbido del pastor, ese versículo, y dices, no lo conozco. El pastor las saca. Dígame usted, ¿para qué el pastor saca a las ovejas del redil o del corral? Diga conmigo, para alimentarlas. Para llevarlas a lugares de pastos, como dice el rey David. ¿Pastos qué? Verdes. Ahí las va a apacentar. Cada uno de nosotros, mis hermanas, varones, podemos identificar y debemos identificar, y es preciso que lo hagamos, si estamos alimentándonos de lo que Jesús nos da o de lo que nosotros decidimos tomar de cualquier otra fuente. De cualquier otra fuente. ¿De qué se está alimentando usted? Hoy en día hay mucha televisión, hay mucho internet. Hay mucha televisión con carne, con cable. Hay de todo. Mucho deporte, mucho cine. Hay de todo. Quiera usted reconocerlo o no, todo causa influencia. Todo.
todo. Decía la pastora Vicky, hasta la Secretaría de Educación Pública ya está causando influencia. Ya quiere ser el pastor de las ovejitas, pero no las está llevando a pastos verdes. Las está llevando a unos sequedales, a unos desiertos. Ya hay libros cuya portada dice: aprendiendo a vivir con mamá y mamá, o papá y papá. ¿Supo usted del caso de dos hombres que adoptaron a un hijo y chiquito el niño y empezaron a violarlo? Y los gobernantes recibiendo las consecuencias de las leyes que ellos mismos avalan, ¿verdad? Imagínense, el niño adoptado primero fue abandonado y luego aceptado en un hogar donde papá y papá. Dios creó a cada niño y a cada niña, desde que nacen los creó con la necesidad de ver a papá y a mamá. Eso es incambiable. Pero el hombre se está aferrando a que el niño deje de ver a papá y mamá y vea a papá y a papá, o mamá y mamá. Eso ya es un choque terrible. Y si el niño no sabe todavía lo que es los pecados sexuales y más llevados a cabo no de la forma natural, imagínense los choques traumáticos para el niño. Es como tirarle con un cañón al niño a su cabeza, bolas de acero. Y encima lo violan, ¿verdad? ¿Hay influencia en el mundo o no? ¿Sí? ¿Sí? De hecho, déjeme decirle que cuando el anticristo aparezca y se descubra de manera total ante el mundo, él va a querer pastorear al mundo. La intención del anticristo es pastorear al mundo. Y cuando la gente ya esté totalmente engañada en base a lo que las leyes están permitiendo en cada parte del mundo, y en nuestro país ya está empezando, para permitir todas esas leyes en contra de la naturaleza de Dios y en contra de la familia tal como Dios lo diseñó, entonces el anticristo va a aparecer y va a decir: yo los voy a pastorear. ¿Quién pastorea tu vida? Usted debe identificar quién lo está sacando a usted del corral o del redil y lo está llevando a comer ¿qué? ¿Qué come usted? Número 2, las ovejas responden a la voz del que es su pastor. Esto es debido a que el pastor las llama por su nombre. Cuando la Biblia dice, mis hermanos, y dicho por Jesús, que Él llama a cada oveja por su nombre, ¿sabes qué significa eso en pocas palabras, pero tan profundo que no te cabe en tu cabeza ni en la mía? Que Él te conoce como nadie. Como nadie. Como nadie. Si sabe tu nombre, lo sabe todo. Todo, todo, todo. Las llama por su nombre. Lo cual habla de una cercanía del pastor hacia ella. Quiero estar cerca de ti. Quiero guiarte, quiero pastorearte, llevarte a decidir correctamente, que hables cuando debes hablar, que calles cuando debes callar. Yo te diré cuándo. Yo te quiero pastorear. Hoy en día hay hombres que se atreven a decir que están pastoreando a la iglesia y le dicen a una, si se les antoja, le pueden decir a una pareja: esa mujer no te conviene, divórciate de ella. O ese hombre no te conviene, te está estorbando para seguir a Dios, divórciate de él. ¿Eso es un pastor? Hay que tener cuidado, ¿eh? Los pastores no tenemos la obligación, bíblicamente hablando, mis hermanas y varones, de que usted venga con nosotros a pedir consejo y decirle lo que tiene que hacer. No, nuestra obligación es acercarlos a Cristo para que Él les diga lo que tiene que hacer. Hay gente que se acerca: pastor, ¿qué hago? Yo le digo: hermana, Jesús dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay que interceder y orar y el Señor nos va a dar la respuesta. Y se quedan viendo: ¿eso es todo lo que voy a hacer? Le acabo de decir el problemón que traigo y me viene a decir que me ponga a orar y a ayunar y a interceder. Sí, hermana, ¿cómo ve? Pues no.
Y mejor se ponen a ver el que sale a las 11 de la noche ahí leyendo las cartas y por teléfono ahí, hablando al canal 4. Y ahí está, ¿verdad? Sí, dígame su problema, ¿cuál es su problema? ¿Verdad? Y ahí está la señora. A mí me gusta oír las noticias en Radio Metrópoli y ya muy en la noche, en ocasiones que por alguna razón hemos llegado muy noche a la casa, sale un programa de esos. ¿Por qué saldrá tan noche? Y ahí está la gente toda escondida marcando, ¿verdad? Marcando el teléfono ya muy noche porque no se animan de día, porque sale al aire. A ver, dígame su problema. Está ahí el del teléfono, ¿verdad? El de la radio. Y ahí está la mujer o el hombre. No, pues es que yo, hay una persona que le rentó una casa y no se quiere salir. Y mire, vamos a hacer esto y vamos a hacer. Y empieza ahí el chamanería y todo eso ahí a relucir. Y ahí está la persona con el teléfono y tronándose los dedos de la otra mano, porque le están diciendo lo que tiene que hacer. El pastor conoce a las ovejas, el verdadero Jesús, por su nombre. Pero además de eso, las ovejas responden a la voz de su pastor, no solo porque oyen su voz, sino porque conocen su voz. Hay gente que conoce cuando se está compartiendo un pasaje bíblico y dicen, sí, eso es palabra de Dios, pero no lo ponen en obediencia. Es decir, oyen, pero no conocen. Oír es oír en el sentido natural, pero conocer es otra palabra griega que significa comprender y entender y reconocer. Y reconocer, mis hermanas y varones, significa reconsiderar. Cuando tú oyes algo lo puedes oír y hasta se te pudo haber quedado grabado ahí en tu mente. ¿Qué dijeron? Pero cuando reconsideras, eso es reconocer, viene a tu mente y es cuando realmente empieza a llenar y a satisfacer la necesidad de tu mente y tu corazón y de tu espíritu y de todo tu ser. Y entonces es cuando dices, yo conozco que eso es palabra de Dios. No solo se trata de oír, ¿verdad? En este auditorio, a este auditorio asisten muchas personas que bien pudieran oír la enseñanza bíblica que aquí se imparte, pero para reconocer la voz de Dios e ir detrás de Jesús en obediencia se necesita algo más que simplemente oír. Algo más. Ahorita estamos oyendo, al salir de esta reunión, tú mismo te vas a dar cuenta si conoces y reconoces a Jesús, no solamente lo escuchaste. Y número 3, las ovejas siguen al pastor mientras él va delante de ellas. ¿Quién va delante? El pastor. Si el pastor llega a un lugar donde hay un precipicio, como él va adelante, él las alerta a tiempo. Si tú te adelantas, no te das cuenta del precipicio y en una de esas que volteas distraído, el pastor no te alcanzó a gritar, ahí hay un precipicio. ¿Y tú dónde? Allá abajo. Muchos vienen a la iglesia en caída libre, en el momento en que van en la caída libre, por haberse adelantado. El pastor va adelante, tómalo en cuenta. Usted siempre debe de asomarse y ver dónde va y seguir. Eso implica, mi hermana, varones, eso implica estar atentos a lo que Jesús enseña. Eso implica estudiar el carácter de Jesús. Lo primero en lo que usted se debe de enfocar es en el carácter de Jesús. Hoy en día han comenzado a surgir doctrinas que desvían a la gente y aún dentro de la iglesia, escúcheme, por favor abra sus oídos, nos desvían o nos quieren desviar del carácter de Jesús. ¿Qué denominación eres en el caso de la iglesia? Pues yo soy esto, yo soy presbiteriano, yo soy esto, y hay 100 denominaciones. Y cada denominación quiere influenciarte con sus ideas, con lo que sus escritores principales en determinada época de la iglesia sacaron a relucir. Y quieren invadirte con ideas. ¿Y sabes qué es lo que finalmente logran en ti cuando te dejas llevar por todo eso? Te sacan de ir detrás de los pasos de Jesús.
Pues que yo soy esto. ¿Y tú? No, yo soy esto. ¿Y tú? No, yo soy cristiano. Yo voy detrás de Jesús. ¿Y tú? No, yo también, pero también creo esto. No, espérame, no. Es tan fácil, mis hermanos, volver a aterrizar a la senda y volvernos a pegar al piso, a la senda de Cristo, y no andar volando en doctrinas que nada más nos hacen creer otras cosas. Y no sabemos dónde andamos. Somos ovejas con alas. Las ovejas caminan y van detrás del pastor. Camine detrás del buen pastor. ¿Me explico, mi hermana, varón? Él va adelante, no ellas. Una oveja que sigue a su pastor, cada vez que éste la llama, sabe que él la llevará a un lugar donde hay buen pasto para comer, y como está hambrienta, lo sigue confiadamente. Confiadamente. Hay una cosa muy impresionante, mis hermanos, sobre todo se da también en muchos lugares desérticos. Fíjese, resulta que hay estados de nuestra república en donde la mejor carne de res es en las áreas desérticas. Y usted dice, yo no me explico eso. ¿Por qué la mejor carne de res es de Sonora? Si está puro desierto. Yo no me explico, y un pastor que vive allá me explicó. Es que, ¿sabes qué, Julio? Sí hay riegos para producir que salga pasto, pero las vacas y los toros, por estar hambrientos, por tener tanta hambre, salen al desierto en tiempos de sequedal y casi escarban con la nariz, y lo que encuentran no está el pasto por fuera, lo que encuentran es las raíces. Hago un paréntesis aquí. ¿Se ha dado cuenta usted que hay lugares desérticos que nada más llueve 5 días y de repente se ponen verdes? ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué cree usted que sucede eso? Porque la raíz ahí está. La raíz está abajo de la tierra. Entonces nada más llueve un día, una semana, y al poquito tiempo usted ya ve el cerro todo verde. ¿Por qué? Ahí está la raíz. ¿Sabe qué hacen las reses en Sonora? Llegan y escarban y se comen las raíces. Y las raíces tienen los nutrientes, todos los nutrientes de la tierra, los elementos que necesita la carne de res para estar jugosa como está la carne de Sonora. Las vacas regresan y cuando van al rastro es la carne más rica que hay. ¿Por qué? ¿Por qué si comen en el desierto? Porque escarban y se comen las raíces. Hay ocasiones en que nosotros como ovejas nos dejamos sorprender por pastos así de altos. No, hombre, aquí está el pastizal para llenarme, comer y quedar todo con la boca verde, embarrado todo. Y Jesús dice, Jesús te podría decir, si tú lo escuchas, no, ahí no. Pero Señor, mira cómo está el pasto así de alto. No, porque inclusive cuando está el pasto así de alto, hasta víboras hay ahí y no te das cuenta. Y en el desierto te das cuenta si una víbora se acerca hasta de 50 metros, ya la puedes ver coleando. ¿Te fijas las ventajas de estar en el desierto? Y Jesús dice, no, ahí no, para acá. Y todas las ovejas, pero está exquisito. Ahí no. Unos se quedan, otros dicen, el pastor dijo que no. Y los que se quedan dicen, pues tú ve. Yo no entiendo por qué no quiere que comamos aquí. Ustedes váyanse, yo me quedo. Y se quedan. Y se quedan al engaño, se quedan a las trampas, a las serpientes que van a saltar, y a los matorrales que salen entre el pasto, que podrían ser también venenosos. Y Jesús los lleva a una parte donde el pasto es más pequeño, donde se puede sacar la raíz. Aquí es donde hay que comer. Aquí, Señor, aquí. Pero las raíces no saben tan jugosas como el pasto. El pasto tiene clorofila, le sale agüita, como agua de alfalfa. La raíz está seca, hay que quitarle la tierra. Sí, pero tiene todos los nutrientes. Y ahí está el clásico ejemplo del niño que
quiere pura pizza, pero no quiere pollo con verduras, ¿verdad que no? Cuando tú pones a tu niño, vamos a ver una película, ¿qué te pide el niño? ¿Qué quieres, hijo, de comer mientras ves la película? Un plato con verduras, mamá, cocidas, no las cosas por completo, que queden así duritas. Y me traes un pollo cocido y me traes, por favor, un agua de naranja sin azúcar. No, quieren palomitas, quieren ¿verdad? Nestí. Siempre quieren eso. Mucho cuidado cuando usted escuche un alimento que se le está ofreciendo y usted piense que no está rico o no le va a gustar, porque podría no tener ningún nutriente, solo le va a hacer una barriga de este tamaño. Para el menudo sí va a servir, para los bisteces no. 4. Las ovejas que conocen a su pastor, a Cristo específicamente, no siguen al extraño, huyen de él. Aquí hay dos cosas, mi hermana, varones. Al extraño, las ovejas de Jesús, no solo no lo siguen, no solo se quedan paradas y dicen, yo no te sigo, no te conozco. No, ¿también qué? También huyen, porque muchos se quedan ahí parados. Y el extraño va a seguir arrojando el anzuelo. Un vicio, por ejemplo. Hay hombres con quien yo he platicado y me dicen, Julio, yo dejé el alcohol, dejé el cigarro, dejé muchas cosas de ese tipo. Pero a veces hay una tentación y voy en el camión y el humo, o estoy en un lugar donde hay humo de cigarro y simplemente se les dice, mira, no solamente tomes la decisión de dejarlo, ya es algo extraño para ti, huye de eso, huye de eso. Huyen del extraño porque no conocen su voz, se les hace diferente a la del buen pastor. Usted y yo aprendimos que conocer, extraído del griego, significa entender y reconocer. Es decir, todo creyente que vive apegado a la doctrina bíblica, al carácter de Cristo, pues, sabrá y discernirá bien si aquella voz que oye viene de Cristo o no. Es importante hacer énfasis, mis hermanas, varones, en el verso 5 cuando dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire aquí, Jesús dice que cuando una de sus ovejas oye una voz extraña, no solo no sigue a ese extraño, se lo dije, sino que además huye de él. Jesús protege a sus ovejas de ladrones, salteadores, pero también de muchos otros peligros. He aquí, les dijo en una ocasión, en otro pasaje, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hay lobos también. También les dijo, guardaos de los falsos profetas, hombres que dicen que enseñan la Biblia y no es cierto, es pura farsa, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que le leí es Mateo 10 y Mateo 7. Otro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero hacerle una pregunta muy específica, mis hermanas y varones también, porque nos lleva a una conclusión con respecto a no solamente no seguir la voz del extraño, sino a huir. Y aquí le aseguro que si entendemos esto, vamos a tomar una decisión aunada a la que ya hemos tomado de dejar lo que es extraño para nosotros, pero también entender lo que es huir. Yo le quiero preguntar, si anda una oveja sola y se le aparece un lobo, y el lobo, ¿qué va a querer hacer? ¿Presentarse y ser su amigo? No, se la va a querer comer, con todo y lana. Sí. Yo le pregunto, ¿va a poder la oveja con el lobo? ¿Por qué no todas respondieron que no? A ver, y todos los varones, ¿va a poder la oveja con el lobo? Así sea un carnero de cuernos, así también es parte del... ¿Va a poder? No va a poder.
Le estoy hablando de una oveja sola con un lobo. Otra vez, ¿va a poder la oveja sola o no? No. Lo primero que yo le digo a muchas personas que vienen a consejería cuando vienen con un problema familiar, principalmente los problemas conyugales, lo primero que yo opto por decirles en determinado momento es, yo le pregunto a una hermana, por ejemplo, hermana, ¿cuántos años tiene batallando con su esposo? No, pues ya son como 20, hermano. ¿Ya se dio cuenta que usted no puede cambiarlo? A ver, dígame, ¿usted puede cambiarlo o no? Y se quedan así. Bueno, no es para usted, era para ella. Pero mire, surgió aquí quien dicen que reconocen que no pueden cambiarlo tampoco. A ver, la pregunta para todas aquí, ¿puede usted cambiar a su esposo o no? Usted no puede. ¿Qué va a hacer la pobre ovejita si se le enfrenta ya al lobo? Va a bajar así, ni modo. Pero el pastor sí puede, ¿sabía? Y como el pastor está ahí cuando la oveja va a ser atacada y trae una vara de este tamaño y así de gruesa, el cayado, y también trae vara, así le va a ir al lobo. ¿Por qué Jesús enseña que si la oveja oye una voz extraña, no solo no siga al extraño, sino que huya de él? Sencillo, se lo acabo de explicar, mi hermano. Porque si la oveja cae en manos del extraño o de un lobo rapaz, no sale viva. Fíjese, Pablo le dijo a Timoteo, huye. Huye es correr despavoridamente. Le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven que le gustaba el ejercicio, las olimpiadas. Por eso fue a quien le dijo, Timoteo, si te gusta ir a las olimpiadas, pues sí está bien, pero aprovecha más que te ejercites en la piedad, que te ejercites en las cosas de la ley, del evangelio. Y le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. No estés observando aquello de lo que ya te alejaste. Cambia tu mirada a lo que te debes acercar. Es decir, no intentes andar menos en la carne, intenta andar más en el espíritu. No hagas una lista de las cosas que tienes que dejar, haz una lista de las cosas que tienes que hacer. Huye y enfócate en esto, la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso, enfocarte en eso, te va a ayudar a dejar más rápidamente aquello. Y estás teniendo una actitud de correr de aquello, dejarlo, abandonarlo. Júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, corre despavoridamente. Si ya sabe usted, hermana, que cuando usted la hacen enojar, usted es de armas tomar. Cuando llegue el momento en el que usted esté a punto de enojarse, así de reventar, que ya le apretaron el botón, huya. ¿Sabe cómo se huye de eso? Ponga el dedo así, quedándose callada. Ahí usted lo que hizo fue huir del momento de la discusión. Y cuando uno es el que grita pero el otro no hay discusión, nomás está uno gritando. Discusión tiene que ser entre dos, sea con el esposo, sea con la esposa, con los hijos. La respuesta calmada quita la ira. Usted huyó del peligro, de la trampa, de caer en la discusión, en la disensión, en la contención, y usted no fue presa del enemigo, que cuando usted discute, usted a los 10 minutos usted se siente, ¿para qué abrí la boca? ¿Nos hace falta un buen pastor? Sí, mucha falta. ¿Por qué Jesús no escogió un rebaño que tuviera mejor leones en lugar de ovejas? ¿Por qué no somos en lugar de ovejas rinocerontes? Bueno, algunos sí son. De corazón. El cuerno así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuéramos leones o rinocerontes, no seguiríamos a ningún pastor. Haríamos lo que quisiéramos.
Andaríamos solos en la sabana. Comeríamos lo que quisiéramos. Comeríamos pura carne. Y las ovejas no son carnívoras, ¿verdad que no? ¿Verdad que las ovejas no comen carne? ¿Verdad que las ovejas no andan en la carne? No. Comen hierba, comen pasto, comen pastos verdes. Jesús no quiso que su rebaño fuera de ese tipo de animales porque Él quiere cuidarnos. Él quiere ser nuestro pastor. Vea el verso 27, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy, ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Del mismo modo que un pastor protege sus ovejas, Jesús protege a su pueblo del daño eterno. Existen muchas razones para sentir temor aquí en la tierra, mis hermanas varones, porque este territorio es del diablo, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que estamos en territorios de Satanás? A muchos no están conscientes de eso y piensan que al salir por las puertas de la iglesia siguen en una nube ahí flotando y el arcángel Gabriel llevándolos así de la mano. Levántate, levanta tus alas, levántate, llega a tu casa, mira que no, llegas a tu casa y la batalla de la fe. Cuando alguien en casa no es cristiano, cuando alguien en casa es alcohólico, cuando alguien en casa no entiende, cuando alguien en casa no ama a Dios como tú. Es territorio del enemigo. Pero si decides seguir a Jesús, Él te dará seguridad en ese territorio. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, es el mismo salmo del buen pastor, el 23. Aunque ande en ¿qué? Valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si Él está conmigo, Él se hará cargo. Diga conmigo, si Él está conmigo, Él se hará cargo. No te hagas cargo, mi hermana, de las cosas que Él se hace cargo. ¿Sabía usted que cuando usted y yo metemos las manos, Jesús las saca? Cuando usted mete las manos en una situación, Jesús las saca y dice: ¿tú quieres hacerlo? Adelante. Ya estamos metiendo las manos. No puedo, Señor. ¿No puedes? Mira. ¿Ya te diste cuenta después de no sé cuántos años? Por fin sacas las manos, todas cortadas, maltratadas, y Jesús te voltea a ver y te dice: ¿Ya puedo yo? Ya, Señor. Espero que esta mañana tú te atrevas a sacar las manos ya de una vez por todas y le digas: Señor, ya. Mete tus manos ahora. Aunque aquellos que creen en Jesús sufren en esta tierra, Satanás no puede dañar sus almas ni quitar la vida eterna a aquellos que permanecen en Él. Aclaro. ¿Tú te quieres ir sola por el monte o solo por el monte? Es que el buen pastor va a ir por la única que le faltaba, pastor. Yo soy la número 100. Y las 99. Y vas a cantar ahí. Y ahorita viene por mí. Pero ¿para qué tentar al buen pastor, verdad? Esa es la mentalidad del enemigo. Vete tú sola a buscar otros pastos, estos están muy secos. Vete allá a buscar otros pastos, pide otra opinión, hazlo de otra manera. ¿Por qué tienes que obedecer lo que ellos te aconsejan? Vete allá, mira, allá se ve todo verde, ve allá. Y ahí vas, está lleno de cabras allá. Y allá vas. Y dices: al cabo, si me pasa algo, el buen pastor viene por mí. Soy la de la canción. Yo soy la de la canción. No, esa es la mentalidad de Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Súbete a esa torre y si te caes, sus ángeles mandarán para que te salven. ¿Qué respondió Jesús? No tentarás. Otra cosa es que te suceda lo que te sucede por accidente.
Otra cosa es que te suceda intencionalmente de parte tuya. Hay gente que peca accidentalmente y cuando lo hacen y se dan cuenta, inmediatamente se arrepienten. Dicen: Señor, la regué, fallé, perdóname, me arrepiento. Pero el que peca intencionalmente ya tiene una maña, ya tiene una costumbre. ¿Qué queda para esa persona? ¿Que venga el buen pastor y la saque? No, dice Hebreos que lo único que queda es una horrible expectación de juicio por estar pisoteando el cayado del pastor, la sangre del Hijo de Dios. Esta mañana, aunque usted, mi hermana o varón, esté en una situación en la que usted está porque se metió por una mala decisión, aún así pida misericordia a Dios. Clama a Él, entre tanto Él está cercano. Amén. Él te puede ayudar hoy. Verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las ¿qué? Y las dispersa. Las dispersa. Eso se refiere a una familia, se refiere a ti con respecto a tu relación con Jesús. El enemigo te dispersa, te rompe tu relación con Jesús cuando tú haces caso de eso. Dispersa tu familia, puede dispersar toda una iglesia. Un punto importante aquí, ante todo, para los que saben que son ovejas de Jesús y aún para los que no están seguros de serlo, ¿por qué no decirlo? Tenemos que lanzar el reto desde aquí, mis hermanas, varones. Aún para aquellos que saben que no son ovejas de Jesús, yo quiero decirte que Jesús no es un buen pastor, es el buen pastor. No es uno entre tantos, es el único. Decir que Jesús es un buen pastor significa que lo consideras entre muchos otros. ¿Recuerdas cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es decir, ¿cuál es la opinión de mí allá afuera? Y sus discípulos le dijeron: pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, Jeremías, que reencarnó en ti, que volvió a nacer en ti. Una idea totalmente fuera de sí. Jesús quería que sus discípulos supieran quién era Él por bien de ellos, no por bien de Jesús. ¿Usted cree que si nosotros nos enteramos quién es Jesús y le damos el lugar en nuestra vida, es por bien de Él? Es por bien nuestro. Como dijo el pastor Tony, ¿usted cree que el letrero "cuidado con el perro" es para bien del perro? No. Decir que Jesús es un buen pastor es ponerlo como una opción más. Pero decir que Jesús es el buen pastor significa que Él es el único capaz de guiar, alimentar y cuidar. Y fíjese, guiar, alimentar y cuidar. Él es el camino, la verdad y la vida. Guiar, alimentar y cuidar. Camino, verdad y vida. Para sus ovejas, no para las cabras. A diferencia del ladrón, el enemigo de nuestra alma se llama Satanás, bueno, que significa engañador. Que viene para arrebatar la vida. Jesús da vida, es más, da su vida. La vida que Jesús da es abundante, rica, plena y eterna. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a su sobreabundante perdón, amor y dirección. Él nos perdona, nos ama y nos redirige a la dirección correcta. La pregunta es: ¿ha aceptado usted a Jesús como el buen pastor de su vida? ¿Qué resulta, mis hermanos, hermanas, de conocer y reconocer a Jesús como el buen pastor? Resultará lo que Jesús mismo prometió: que las ovejas podrán distinguir siempre a los que son ladrones y salteadores, no seguirlos y huir de ellos, como refiere, y leímos ya los versos 4 y 5. Una de las razones principales por las que la iglesia primitiva era una sola iglesia, precisamente, mis hermanos, es porque sus líderes, los apóstoles, fueron fieles, apegados a la conducta de Cristo como el buen pastor. Apegados al buen pastor, pastorearon bien la iglesia. Hoy no. Hoy hay muchos que se dicen pastores desapegados totalmente, despegados de Jesús, y engañan a las ovejas. ¿Y sabes qué les importa de las ovejas a muchos pastores? Su dinero, la lana. Sí, es correcto. Ese término aquí en México nos queda perfecto para alusión, ¿verdad? Muy ilustrativo. Son asalariados. Si son asalariados, entonces lo que les importa es el dinero.
Les importa, no les importa, mejor dicho, tu vida y por dónde estás caminando, qué estás comiendo, no les importa. Los apóstoles se esforzaron a ser buenos pastores, por eso era una sola iglesia. Y les llamaban, no les llamaban así o así o así o así, les llamaban cristianos, punto. Por eso yo, no sé usted, yo quiero ser cristiano. Yo no quiero ser esto o esto, ni tener apodo. Soy cristiano, además esto. Soy cristiano, esto, no. Ser cristiano no tiene apellido. Es ser cristiano nada más. Pero hoy nos hemos hundido y enfrascado en cosas que engañan a muchos en la iglesia, empiezan a dispersarse. Y los pastores, obviamente, tienen que estar prestos a predicar desde estos púlpitos, lo que vuelve a atraer a las ovejas al redil y que se enteren que son cristianos, que vamos detrás de Cristo, no de un reformador, no de un predicador, no de alguien que dice que vas a ser próspero en todo lo que hagas y lo único que extrae de ti son tus bienes. Si así viene usted este día, tenga mucho cuidado. Solo hay un buen pastor, y lo que le importa a ese buen pastor que se llama Jesús es que tu vida tenga vida en abundancia. ¿Cuántos dan gracias a Jesús que está en nosotros? Los pastores asalariados, debido a su desinterés por las ovejas, provocan y permiten la entrada del lobo al redil, quien las arrebata y las dispersa. Dice el verso 13: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Se ha dado cuenta usted, mi hermana o varón, si ese consejo de quien usted lo tomó es de una persona, de un hombre o de una mujer que le importa realmente tu vida? ¿Que te ha llevado con eso a acercarte a Dios? ¿O eso que te aconsejaron y que te dijeron que hicieras te está alejando más de Dios? El asalariado cuida las ovejas por dinero, pero el pastor lo hace por amor. El pastor lo hace por amor. Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese es el reto, mis hermanas y varones. Él nos conoce. La pregunta es, ¿le conocemos nosotros? Si conocemos a Jesús, el buen pastor de la iglesia, sabremos si cualquiera que se dice pastor tiene o no vocación de buen pastor. Verso 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Déjeme decirle 4 cosas aquí que son 4 características del buen pastor. Y usted podría proyectarlas hacia aquella persona que usted dice: esta persona es el pastor en mi iglesia, es el pastor que me está pastoreando, vamos, porque se proyecta no solo a Jesús como el buen pastor, sino a aquellos que pastorean ya directamente una iglesia. Puedes aplicarlo, de hecho, varón, si estás aquí, varón, a ser el pastor de tu casa, de tu casa. En primer lugar, Jesús dice: el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué significa eso? Característica de un buen pastor: tiene comunión con el Padre, ama y escudriña la palabra. Hoy en día se predica todo, mis hermanas, varones, pero en muchas ocasiones no es la palabra. Después dijo Jesús: pongo mi vida por las ovejas. Un buen pastor ama y sirve a la iglesia de Dios, ama y sirve a su familia con entrega, no por salario, no por dinero. Sabe que lo primero es sacar adelante espiritualmente a su familia, no económicamente. Otra característica: también tengo otras ovejas, dijo Jesús, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Esto habla de que Jesús vino para salvar a los gentiles y a judíos por igual. Tiene amor por todo el mundo, por aquel que le diga: sí, Jesús, yo quiero que seas mi buen pastor. Cualquiera que lo decida, Jesús está con los brazos abiertos, con la puerta del redil abierto, para que tú entres y le digas: ya estoy en el redil del buen pastor. ¿Cuántos quieren entrar esta mañana al redil del buen pastor? Esta es una revelación, mis hermanos, de su misión mundial: morir por los pecados del mundo. Tanto amó Dios al mundo, no unos cuantos. La gente tiende a querer limitar las bendiciones de Dios a su propio grupo.
Ese grupo que tú dices defender, déjame de recordarte que no existía cuando surgió la iglesia primitiva. No existía. Existían los apóstoles y los feligreses fieles a la doctrina de Jesús. Era todo. El hombre es el que empieza a hacer divisiones. Yo tengo la verdad. No, yo la tengo. No, yo la tengo. ¿Tú la tienes? No, yo la tengo. La gente tiende a querer limitar las bendiciones de Dios a su grupo, pero Jesús no acepta limitantes de barreras humanas. Hay que acercarse a Jesús de corazón y a un lugar, obviamente, en donde te enseñen la vida de Cristo. La vida de Cristo. ¿Por qué somos cristianos, mis hermanas? Digan en voz alta conmigo. Porque seguimos a Cristo. ¿Hay algo más que eso para responder? Y habrá un rebaño y un pastor. Esto significa que el buen pastor pastorea convencido de que la iglesia de Cristo debe ser una. Cristo viene por ¿cuántas iglesias? ¿Me ayuda? Por una, en todos los sentidos, ganándola en pos de Cristo y no en pos de una denominación. Y no en pos de una denominación. Vaya conmigo finalmente, mi hermana, al verso 19. Fíjese lo que dice aquí para finalizar. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Por cuáles palabras? Por las que Jesús dijo del buen pastor. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Ya vio? ¿Ya vio que seguía viendo quién escuchaba a Jesús y decidía no ser su oveja? Decían otros, 21, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿En qué lado está usted, mi hermana? ¿Los del verso 20 o los del verso 21? ¿Cuántos han abierto los ojos ya? Jesús nos los ha abierto. Mire, si Jesús solo hubiese sido un hombre, sus declaraciones de que era Dios habrían probado su locura. Pero sus milagros demostraron que sus palabras eran ciertas. Y déjeme decirle, mi hermana, que el milagro más grande, no espere otro más grande, por favor, porque muchos creen que el milagro más grande es que un muerto resucite. Muchos creen que el milagro más grande es que se levante un paralítico de una silla de ruedas. Muchos creen que el milagro más grande es que alguien sane de cáncer. No, el milagro más grande es que cambies de manera de pensar. El milagro más grande es que dejes que Jesús te lave el cerebro. Ay, allí en esa iglesia les lavan el cerebro. Pues sí, fíjate, ¿no quieres una lavadita también? Porque lo has de traer. ¿Cuántos saben que el milagro más grande es que Jesús cambie nuestra manera de pensar? El apóstol Pablo se atrevió a decir algo y dijo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa más gloriosa puede haber que eso, mi hermana? Si usted cree que sí lo hay, usted no ha entendido. Y si usted tiene una enfermedad terminal, póstrese ante Jesús y dígale: Jesús, ¿qué sería de mí si me sanas y sigo pensando igual? ¿Qué sería? ¿Sano y perderme? ¿O enfermo y salvarme? Jesús no era un farsante. Los líderes judíos no veían más allá de sus propios prejuicios y miraban a Jesús únicamente desde una perspectiva humana. Dejemos de mirar a Jesús, mis hermanas varones, desde una perspectiva humana. Pero a Jesús no le puede limitar esta visión restringida. Dice el verso 24: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es posible que tú, cuando escuchas una palabra de Dios o un consejo de la Biblia, en lugar de traerte paz, te perturba. ¿Sabes que hay gente así? Porque saben que es la verdad y que deben hacerlo, pero no quieren hacerlo, y hay una lucha entre la palabra de Dios y su orgullo, y no están en paz. Ya ríndete al Señor. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Muchas personas que piden pruebas a Dios lo hacen por motivos que no corresponden. Jesús, muéstrame que existes. Tenga cuidado si usted se ha atrevido a decir eso, hermana. Muéstrame que... ¿sí? La mayoría de aquellos que cuestionan esto no deseaban seguir a Jesús en realidad. Solo querían que Jesús los sorprendiera, así como Herodes. ¿Recuerda a Herodes? Llevaron a Jesús ante Herodes y dice claramente que Jesús permaneció callado mientras Herodes habló y habló y habló y habló. Era un desquiciado Herodes. Y hasta le dijo: ¿que tú eres el Mesías? Y Jesús ahí.
¿Vio la película de La Pasión de Mel Gibson? Ahí está gráficamente ilustrado así. ¿Es cierto que tú haces milagros? ¿Es cierto que tú convertiste el agua en vino? ¿Es cierto que tú, Jesús ahí? ¿Podrías hacerme un milagro a mí hoy? ¿Qué hizo Jesús? Nada. No hizo nada. ¿Para qué quería? ¿Para qué Jesús le tenía que demostrar a Herodes que él era Jesús? Ya no era hora. Todavía es hora, mi hermana, en que Jesús puede venir a nuestra vida y ser nuestro buen pastor. Pero hay que tener cuidado cuando nuestros cuestionamientos ponen en duda su señorío. No ponga en duda su señorío. Verso 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Escucha esto, hermana, porque es el final ya. ¿Qué pasó? Diga conmigo, no creyeron. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo le pregunto, hermana, ¿qué necesita usted que Jesús haga para que usted crea en Él? Decía una canción antigua, bueno, no tan antigua. ¿Qué quieres? ¿Que Jesús venga otra vez a morir a la cruz? ¿Eso quieres? Aquellos que han conocido el amor de Jesús saben que Jesús no tiene por qué comprobar que Él es Dios, ni insistirle al hombre que venga a Él. Pero es tan bondadoso y misericordioso que aún este día nos extiende su amor y su perdón. Solo hay una razón, mis hermanas y varones, por la que alguien no cree en Jesús. ¿Quiere verla? Con esto oramos. Vea con toda su atención, por favor, el verso 26 y 27. ¿Lo leemos alta conmigo, si es tan amable? Ayúdeme aquí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Ya vio? Como os he dicho, 27, ayúdeme. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero ser tu oveja. Yo te invito a que cierres tus ojos y lo hagas. Y dile: Señor, en voz alta, dile: yo quiero ser tu oveja. Díselo otra vez: yo quiero ser tu oveja, Jesús. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser tu oveja.